Pero fíjate, ¿no? A pesar de que Felipe Calderón le dice a Chayusén Oresti en esta entrevista que él no tiene ningún problema con el gobierno actual, que se mantiene respetuoso de Sheinbaum, que incluso reconoce su estrategia de seguridad en los primeros meses y etcétera, hay que ver cómo es que efectivamente, si en estos momentos nos estuviera gobernando Felipe Calderón o durante cualquier tipo de término que tenga, que tuviera Donald Trump, pues sería otro gallo el que nos cantara. Ya tendríamos hasta bases militares de Donald Trump en México. Esa sí es la realidad. Y creo que por eso es que la doctora Claudia Sheinbaum le responde de esa forma a Trump. Le dice, a ver, que quede muy claro que en estos momentos no gobierna Felipe Calderón ni el narcotraficante Genaro García Luna. A ver si podemos poner el clip F4, don David, porque Calderón le dice a Chayusén Oresti que en su gobierno llevaron la relación entre México y Estados Unidos a un nivel óptimo. Sí, óptimo, pero para Estados Unidos, cabrón, hijo de la chingada. Presente o qué tan problemático era en su administración el tema del fentanilo, expresidente. No, era un tema menor. De hecho, era una palabra que yo... For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone... Pero sí, claro, el tema de drogas en general pues, es el tema medular, uno de los dos temas medulares de la relación México-Estados Unidos. Y marca esa relación definitivamente, es un tema clarísimo e inevitable. Y en honor a la verdad, Azucena, con muchas limitaciones y con muchos errores y lo que quieras, pero en mi gobierno creo que llevamos la relación de México y Estados Unidos a un nivel óptimo. Yo honestamente creo que no ha habido un mejor nivel de relaciones tan importante para México entre los dos países como entonces. Y en materia de combate al crimen organizado y drogas hubo una extraordinaria y muy estrecha colaboración, cuya pérdida se ve reflejada ahora en retos muy dramáticos, no solo para la presidenta Sheinbaum, sino para todos los mexicanos. Un presidente electo No, es de crecido en verdad, poder. hay otra cosa, este es su servidor, por pura guasa, de pronto me gusta escuchar, no sé, esto es para saberlo ni para contarlo, pero en las redes sociales me gusta escuchar historias de terror de fantasmas, ¿no? No que crean los fantasmas, me parecen muy interesantes. Hay un influencer que se dedica a esto, que se llama El Mausoleo o algo así, y que cuenta muchas historias de terror en las que menciona, este era el 2010, cuando la cosa estaba muy, muy difícil, que no se podía ni salir a la calle, y hay varias historias en torno, o sea, que hacen una referencia histórica, vale la redundancia, a lo que ocurrió en México en tiempos de Felipe Calderón. Creo que los mismos fachos saben que la estrategia de seguridad de Calderón y la relación que se tuvo con Estados Unidos fue pésima, fue óptima para Estados Unidos, pero para México fue una mierda. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? A ver, fíjate, Toño, también igual lo voy a dividir un poquito. Primero hay que recordar quién es Calderón. Es un carnicero oportunista. Sí, es un carnicero oportunista que va a hablar según venga el agua, en este caso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, teniendo en cuenta ya quién es este tipo, que además yo lo he documentado, es un asesino, abiertamente es un carnicero, y cuando digo a la palabra carnicero lo digo con todo lo que conlleva, todo el significado que conlleva. Y bueno, dejándolo de ahí, sí, llevó una buena relación con Estados Unidos, él tiene razón, pero tú también tienes razón, si estuviera Calderón, tendríamos ya bases militares, que no las necesitamos por una razón. Recuerda, cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia, antes de que llegara en el proceso del fraude electoral, Estados Unidos se lo validó como lo hizo con Salinas de Gortari, con una condición, que le abriera las puertas a todas las agencias de inteligencia, espionaje, contrainteligencia, policiales, antidrogas de Estados Unidos. Y así lo hizo Felipe Calderón, el carnicero. Así lo hizo, le abrió las puertas. Aquí operaban 14 agencias policiales, policiales y con todo lo que de inteligencia, espionaje, contrainteligencia en México. Todas, incluso el FBI tenía una oficina en Reforma. Desde ahí operaba el FBI. Teníamos FBI, DEA, CIA, Servicio Secreto, todas las agencias de Estados Unidos. Y además, la otra condición es que entraran los agentes que
que Estados Unidos considerara pertinente. Sí, había un tratado, había todo, pero nunca se cumplía. Nunca se cumplía. Así que en este país operaban, yo lo he documentado porque además publiqué en uno de mis libros, que agentes de la DEA, por ejemplo, tenían permiso para estar presentes en sesiones de tortura a presos que tuviera en sus manos Genaro García Luna. Sesiones de tortura completas. Así que ¿para qué iba a Estados Unidos? A tener una mala relación. Si les abrieron la puerta prácticamente a cuántos agentes había, nunca supimos. Oficialmente había un número, pero aquí operaban prácticamente todas las agencias como quisieran. Podían andar armados, podían hacer detenciones, podían hacer lo que quisieran. Así que, pues sí, dice Calderón, la llevamos en tranquilo, pues sí, tanto. Calderón le dejó a Estados Unidos hacer lo que quisiera y Estados Unidos le dejó hacer lo que quisiera, tanto como operar un cártel del crimen organizado en Los Pinos, un cártel en el que había dos cabezas, una, la que ponía las armas, los recursos, que era la presidencia de la República, en manos formalmente de Felipe Calderón Hinojosa, y la otra, la parte operativa, la parte asesina, de la que se encargaba Genaro García Luna. Así que convivieron como una especie de maridaje en el que cada uno hacía o tenía permiso de hacer lo que le viniera en gana. Uno estaba metido en el narcotráfico, Felipe con Genaro García Luna y todo el equipo de Genaro García Luna que lo acompañaba desde 1989, fíjate, desde el CISEN, y el otro, Estados Unidos, que en este país hacía lo que se le pegara la gana. Yo ayer lo dijimos y es uno de de las notas de ayer, dije, y aquí está, fíjate, Calderón dándome la razón, no sabíamos nada de fentanilo. Cuando yo le platicaba ayer, te platicaba con Vicente, hace 18 meses, poco menos, Julio Astillero me invitó a una mesa me invitó y le dije, mira, hay esto sobre el fentanilo, y entonces había una periodista conocida de estadounidense, mexicana, me decía, pero yo no he oído eso, lo vas a oír. Descubrieron el fentanilo cuando llegó Andrés Manuel López Obrador. No lo conocían, no sabían de qué se trataba. No sabían. Y todavía hace 18 meses no sabíamos de qué se estaba hablando. Bueno, muchas personas. Yo les dije, es el fentanilo. ¿Y qué llegaron? Ahora con el fentanilo, pero lo descubrieron cuando llegó Andrés Manuel López Obrador. Así que hablando de Calderón, pues es un cínico, un carnicero cínico. Un carnicero cínico que va a aprovechar lo que sea, cualquier micrófono, y bueno, con Azucena Oresti, que le va a cuestionar si es una periodista. Bueno, primero es ignorante. Segundo, es burro. Y tercero, pues le abre los micrófonos a quien sea de la derecha. Y es una periodista de derecha, y es una Oye, periodista que se ha documentado mentirosa, tramposa y abusiva. de Entonces, lo que, pero bueno, te oigo, Toño. perdón que te interrumpa, de lo que hemos escuchado a Susana Oresti en esta entrevista, hasta con temor le habla a Calderón. Cada vez que entrevistan a Calderón, bueno, se le ponen, pero como de tapete, como el tapete que tengo acá atrás, Ciro Gómez Leiva, Leo Zuckerman, el señor presidente. Muy bien, ¿la escuchas? ¿Escuchas tú a Susana Oresti en esta entrevista? Yo la oigo nerviosa. La oigo. Toño, te voy a decir, hay una razón, yo la he platicado. ¿Por qué los periodistas mexicanos, sí, los que tú digas, a Ciro Gómez Leiva, Susana Uresti, Raimundo Riva Palacio, Loret de Mola, eh, el que tú pongas, el nombre es lo de menos, pero son prácticamente todos. ¿Por qué le hablan con temor a Calderón? ¿Por qué se refieren a él con temor? Imagínate que digan algo y saque Calderón, o en su defecto Genaro García Luna, saquen las listas de grabación, las listas con los nombres o las grabaciones de todos los periodistas a los que les dieron dinero. A todos prácticamente le dieron. Nosotros hablamos de Peña, que les dio más o menos 40 mil millones de pesos, que es una brutalidad, pero Calderón les dio una cantidad similar, como 42 mil millones de pesos. Entonces imagínate que uno de estos periodistas habla mal de Calderón, lo tacha, le cierra los micrófonos, lo censura, lo cuestiona, lo interroga, haga eso. Imagínate que Calderón saca las listas de las lanas que le entregó a los periodistas, de la lana que le entregó a los dueños de los periódicos, que es un maridaje. Entonces, imagínate, entonces hay una razón desde el gobierno. Bueno, siempre ya hemos hablado del Chayo.
es histórico, lo conocemos bien, sabemos de qué pie cojean. Yo he platicado, yo vi cualquier cantidad de periodistas de esos viejos recibir cualquier cantidad de lana. Y no solo ellos, los dueños incluso, ¿no? Que reciben, ellos dicen publicidad, no hay publicidad, son chayos, no son canales ni periódicos que hayan vivido de sus lectores, de sus escuchas, de sus televidentes, vivieron del chayo, del embute, del soborno que les entregaba el gobierno en turno, pero en especial los gobiernos de Peña y de Calderón les entregaron dinero por miles de millones de pesos para mantenerlos callados, para comprarlos. Yo he documentado cómo, por ejemplo, Genaro García Luna tenía una lista de periodistas que él los llamaba periodistas ilustrados. Sí, que lo iban a hacer candidato presidencial del PAN y luego lo iban a llevar a la presidencia de la República con el visto bueno de Felipe Calderón. He documentado, por ejemplo, cómo Felipe Calderón le entregó, además de los miles de millones de pesos, le entregó a Televisa a Emilio Azcárraga Gallá, fíjate. Sí, eso fue un chayo, pero en serio, 120 millones de pesos supervisados desde Palacio Nacional, desde Los Pinos, que pues antes operaba como la oficina presidencial, 120 millones de pesos para ser candidato presidencial. A Genaro García Luna fracasaron por muchos errores que cometieron, pero lo querían hacer candidato presidencial. Imagínate a Susana Oresti cuestionando a Calderón y que Calderón no inmediatamente, pero mañana o pasado, les diga, oye, pero nosotros te mantuvimos, nosotros les entregamos tanto, nosotros hicimos esto por ustedes. Así que, ¿qué periodista se va a atrever, de los viejos, quiero decir, periodistas de la vieja prensa o la prensa corporativa, como lo llamamos, qué periodista se va a atrever a cuestionar a Felipe Calderón? ¿Qué periodista no le va a hablar con miedo? ¿Qué periodista no lo va a defender si les entregaron miles de millones de pesos? Algunos más que otros, algunos menos, porque no todos los periodistas viejos valen lo mismo, claramente, pero pues tienes a periodistas millonarios, a periodistas ricos, así que van a defender que ni siquiera, mira, van a defender a la derecha, porque no son periodistas a veces que tienen ideología, son mercenarios de la información. Y Azucena Oresti es una de ellas, y por eso le hablan con miedo a Calderón. Y te digo, imagínate que Calderón sacara las listas de los periodistas, ¿sí? Así que van a tratar bien a los periodistas, pero ¿en cuántas mentiras ha caído Susana Oresti o la han atrapado? Ahora que las redes funcionan en tiempo real, sacan las mentiras inmediato de Azucena Oresti, de cualquier periodista, de cualquiera. Si nosotros dijéramos una, nos atraparían inmediato. Así que hay que tener cuidado, y por eso tienen mucho cuidado entrevistando a quién, pues a un tipo que fue carnicero, a un tipo que fue, no lo digo ahora, lo digo desde 2010, que fue un ladrón, que fue un capo de la droga, que es un asesino. Fíjate, 2010 lo digo, ¿sí? 2010, 11 y para acá, lo digo siempre en cualquier conferencia, tipos inmorales. Así que, ¿qué va a decir Azucena Oresti de este tipo que fue un carnicero, que está documentado que fue un capo de la droga y que su socio principal está preso, condenado a más de 30 años de cárcel en Estados Unidos? ¿Qué va a decir Azucena Oresti? Pues les van a tener miedo. ¿Por qué? Pues imagínate que saquen la lista o que saquen una grabación, pues ahí se amuela la cosa. Así que hay que defenderlos. Yo digo, no son periodistas de ideología, son mercenarios que pueden servir a cualquier presidente de la República o a cualquier persona que vean que tiene poder, Toño. Veo a Jaime con muchas ganas de comentar sobre esto. ¿Qué opinas tú de esto, querido Jaime? No, solamente para sumarme, y yo creo que el análisis que ha hecho el maestro Paco es espléndido. Yo añadiría solamente una cosa que desde mi punto de vista hay que resaltar. A ver, ¿por qué Felipe Calderón se ha convertido en un presidente que no ha callado, por qué decidió irse a España y por qué se suma de forma entusiasta a estas caravanas para tratar de respaldar a personajes como Edmundo González en Venezuela? ¿Por qué razón? La única razón y la única explicación que encuentro para todo esto es que en el fondo Felipe Calderón está blindando su futuro. ¿De qué manera? Felipe Calderón sabe que después de la detención y el procesamiento de Genaro García Luna, su mandato presidencial está bajo sospecha, porque es imposible que como presidente no se haya percatado de los tejes y manejes de Genaro García Luna. Por tanto,
su mejor defensa y su mejor blindaje es sumarse a las comparsas de la derecha que le hacen el juego a Washington, en este caso, en el caso de Venezuela. Felipe Calderón quiere estar en buenos términos con Estados Unidos, quiere estar en buenos términos con Washington. Se va con la derecha europea porque también sabe que ellos le ofrecen una red de protección. Se va con Aznar, se junta con Mario Vargas Llosa, todos estos intelectuales, políticos de derecha que han sido las comparsas de Washington. Entonces, yo creo que Felipe Calderón, el maestro Paco dice que es un carnicero, el carnicero de Michoacán, y yo añadiría que Felipe Calderón tiene la astucia de un criminal, no es necesario incluso que confiese su condición de criminal. Todos sabemos que Felipe Calderón es un criminal y es muy astuto. ¿Cómo si no Felipe Calderón se robó unas elecciones presidenciales? ¿Cómo si no Felipe Calderón desató una guerra encarnizada contra los cárteles y cuando se dio cuenta que no podía controlarla, fue a Estados Unidos a pedir ayuda? A mí me consta cómo las Fuerzas Armadas, los generales, los secretarios de Defensa de México bajo Calderón iban con nocturnidad al Pentágono a pedirle chicha al Pentágono. Cómo progresa el acuerdo de la iniciativa Mérida en la que nos llenaron de armamento, de helicópteros Black Hawk y todo a contentillo de la administración de Estados Unidos. Felipe Calderón fue un siervo de Estados Unidos y quiere seguirle siendo porque le conviene tras la detención de Genaro García Luna. Estados Unidos tiene una colección de monstruos, de criminales, lo hemos visto, la larga es increíble, lo vimos en el caso de Osama Bin Laden, que fue agente de la CIA. Estados Unidos utiliza y reconvierte y recicla agentes de la CIA, a presidentes, a jefes de Estado. Y a mí no me extraña este papel que está protagonizando Felipe Calderón, de estar, por eso dice, cuando en mi presidencia estuvimos en muy buenos términos con Estados Unidos, pues cómo no iba a estar en buenos términos. Yo recuerdo aquella vez que se indignó porque el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dejó en evidencia al ejército mexicano porque decía que el ejército mexicano no se atrevía a combatir al cártel de Sinaloa y a los Beltrán Leiva. Eso enfureció a Calderón, quien le fue a reclamar a Barack Obama, pero Barack Obama evidentemente le quitó a Carlos Pascual, le dio la cabeza de Carlos Pascual, pero a cambio, ¿qué le impuso a Felipe Calderón? Le impuso el sobrevuelo de drones militares que Calderón no informó al Congreso de México. Calderón siempre estuvo sometido al poder de Washington. Calderón se convirtió en un agente más de Estados Unidos en este doble juego que mantuvo, porque mientras protegía al cártel de Sinaloa, se decía tener buenas relaciones con Estados Unidos, les permitió hacer de todo. Los servicios secretos de Estados Unidos, la DEA, hacían lo que se les pegaba la gana, el ejército de Estados Unidos lo mismo. Así es que no venga a presumir Felipe Calderón, él sabe que tiene ahí varios asuntos pendientes, por eso se va a España, no a Estados Unidos, y quiere seguir trabajando como un títere de Estados Unidos. Lo vemos de forma entusiasta hoy, compareciendo con toda esta gente de derecha, con expresidentes, acompañando de forma valiente a Edmundo González, exagente de la CIA, para ver de qué manera lo tratan de imponer en Venezuela. Y Washington, que va a decir, pues no me importa que Felipe Calderón sea un carnicero, no me importa, mientras me siga sirviendo a mis propósitos, pónganlo en la lista de expresidentes que apoyan a Edmundo González. Esa es la historia. Pero desafortunadamente para Felipe Calderón, Estados Unidos no siempre protege a sus monstruos. Y yo mucho me temo que va a pasarle un poco lo que le pasó a Genaro García Luna. Sí, exactamente. A mí me gustaría muchísimo que Felipe Calderón se viniera a vivir acá a Estados Unidos en lugar de vivir ahí en Madrid. Le iría muy bien ahí en Miami, se la pasaría muy bien, hay muy buenos bares ahí en Miami, por cierto, no me va a dejar mentir el querido Paco. Y bueno, en muchas partes hay muy buenos bares en todas partes aquí en Estados Unidos. Y queridos compañeros, pues como de costumbre se nos fue la hora volando como agua.
volando voy, volando vengo, como decía el buen camarón de la isla, y pues yo quiero agradecerles estos comentarios tan ilustrativos, tan buenos, tan fuertes, que me quedo para la reflexión, que voy a estar también comunicando con la gente acá en Estados Unidos, esto que nos plantea Paco, que nos plantea Jaime, sobre las acciones de Trump. Y les pido por favor que nos compartan sus redes sociales, bueno, pues y se mantengan aquí en Sin Censura, ustedes como pilares de este espacio. Estábamos contigo, Jaime, por favor, compártanos tus redes sociales. Pues ya dentro de 1 hora y media vamos a estar en No Apto para Cínicos, vamos a hablar precisamente de estos planes expansionistas, de esta doctrina de nuevas esferas de influencia de Donald Trump, que yo lo veo complicado porque China ya hace mucho tiempo se despegó de Estados Unidos en el campo militar y tecnológico. China es hoy productor del 75% de los automóviles eléctricos en todo el mundo. Es decir, yo creo que Donald Trump no sabe con quién se está metiendo. Y lo mismo con Rusia, que ya ha demostrado en Ucrania la capacidad que tiene para responder y contrarrestar. Por cierto, están avanzando, en el curso de los últimos días ha avanzado Rusia de manera preocupante para el señor Zelensky. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de la respuesta. Realmente, yo creo que Claudia Sheinbaum sacó hoy el balón del estadio con esa respuesta que le envió a Trump. Así es que los espero a partir de las 14 horas en Apto para Cínicos con nuestra periodista y coconductora Lourdes Salas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Jaime Jurno. Un abrazo, querido Toño. Un abrazo, querido Paco. Un abrazo, querido Jaime. Paco, también, por favor, compártanos tus redes sociales. Toño, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazote, Jaime, y un abrazote, Toño. Nos vemos mañana, como mañana es jueves, así que nos vemos mañana. Muchas gracias, como siempre. Mañana se va a poner muy interesante también. Muchas gracias a estos dos grandes periodistas, estos dos grandes de la comunicación, el buen Francisco Paco Cruz y por supuesto el queridísimo Jaime Hernández, aquí en Sin Censura.